Como hablaba Mauricio el día de hoy, el tema principal es manejo del calor metabólico, evitar el sobrecalentamiento, el estrés para mejorar el desempeño en el pollo de engorde. Bueno, el proceso de incubación o realmente el proceso de desarrollo metabólico inicia desde el momento en que se fertiliza. Entonces, pues tenemos un ciclo el cual inicia con el almacenamiento, con la inseminación o la pisada, como le decimos aquí en Colombia, la monta del gallo a la gallina. Posteriormente se almacena el esperma. Luego hay transporte de esperma al sitio de fertilización, que lo vamos a ver ahorita en una imagen de una manera más específica. Se da un proceso de reconocimiento de unión de esperma y se genera la penetración hacia el óvulo, de parte del espermatozoide hacia el óvulo, y ocurre la fertilización. Entonces, el proceso de, voy a poner el puntero, el proceso de fertilización se da en el infundíbulo, que es el lugar donde se almacenan los óvulos, y puede tomar 5 minutos. La captura del óvulo no es necesariamente, no tiene que ser en el momento de la ovulación, sino que las gallinas, gracias a la naturaleza, tienen la capacidad de poder almacenar el esperma e ir liberando a medida que el óvulo va madurando. Entonces, digamos que no es que necesite una monta diaria, sino que tiene la capacidad de poder almacenar el esperma. No sé qué me está pasando con el mouse. La formación de la cáscara puede tomar de 24 a 26 horas para completar cada ciclo. Digamos que esta formación sí es constante. Debemos tener muy en cuenta que la temperatura de la gallina puede oscilar entre 40 y 41 grados centígrados. Y vamos a ver más adelante por qué es importante tener en cuenta este tipo de temperaturas, porque digamos que la temperatura es la base, es gran parte de la base de todo el desarrollo embrionario, pues porque influencia cómo se va a llevar a cabo y la velocidad de desarrollo y de metabolismo celular. Es importante tener en cuenta que la fertilización ocurre en el blastodisco. Una vez el blastodisco llega a ser fecundado por parte del esperma, se convierte en un blastodermo, y la forma de diferenciar ambos de forma visual es ver que, digamos que cuando tenemos un huevo infértil, se ve como una mancha difusa color blanca, y en el momento en que se fertiliza se empiezan a formar una capa de células blancas y se visualiza como una dona. Entonces, pues si vemos acá, es como básicamente la dona que debemos tener en cuenta para poder diferenciar entre un huevo fértil e infértil al momento de hacer la embriodiagnosis. Entonces, pues casualmente, como hablábamos anteriormente, es una necesidad el hecho de poder almacenar espermatozoides dentro de la gallina de manera viva, porque permite mantener estos espermatozoides vivos o la viabilidad de las células por un tiempo prolongado, y evita el tener que hacer montas cada día. Digamos que la ovulación de la gallina es muy, muy rápida, y pues si tuviéramos una monta de la misma cantidad, pues habría mucho más desgaste. Entonces realmente la ovulación se da cada 24 horas, y la gallina puede almacenar el esperma hasta por 11 días. Sin embargo, ella tiene la cantidad de días en que se almacena el esperma puede influir en la calidad de las células. El lugar donde se almacenan el esperma es en esta ubicación, y posteriormente van subiendo hasta fecundar el óvulo que esté maduro. Entonces, en esta tabla básicamente se grafica, podemos ver cómo la fertilidad o el éxito de tener huevos fértiles varía de acuerdo al tiempo en el cual
la gallina mantiene almacenado el esperma. Entonces, básicamente, digamos que la fertilidad se puede ver mantenida por 7 días. 7 a 8 días es la capacidad de la gallina de almacenar con buena calidad y con buen éxito el esperma dentro de su cavidad. Y aquí básicamente se ve la viabilidad la mortalidad, perdón, de los embriones. Entonces, hay menor mortalidad a mayor fertilidad. Y vamos a ver ahorita algo de números para poder ver esta demostración. Entonces, esta es una gráfica donde básicamente vemos la incubación después de haber inseminado gallinas de manera viva. Entonces, lo que hicieron fue esperar 0 a 5 días, en otra medición se tomó a los 6 a 10 días y otra medición de los 11 a 15 días en que se mantenía la esperma dentro de la gallina. Y vemos cómo el porcentaje de nacimiento se ve afectado de acuerdo a los días en los cuales se mantiene el esperma dentro de la gallina. Entonces, el cambio más drástico, digamos que está a partir de los 10 días, donde vemos una afectación grande del nacimiento. Sin embargo, a partir de los 6 días o más allá, se ve el porcentaje de nacimiento afectado y también la viabilidad. Por lo tanto, los nacidos sobre los huevos fértiles. En este mismo ensayo también se midió el peso del pollo de engorde en granja a diferentes edades, al día 0, al día 7, al día 14, y se evaluó la mortalidad en granja y vemos cómo dramáticamente se ve afectada la mortalidad en granja de acuerdo al tiempo en el cual el esperma estuvo dentro de la gallina. Esta es una de las razones por las cuales en la reproductora vieja vemos que cuando se empieza a caer la fertilidad también se va cayendo la viabilidad de las células y puede aumentar la mortalidad temprana, porque la monta se hace menos frecuente y el almacenamiento del esperma, digamos que tiene que demorarse más de 7 días. En este otro ensayo o en esta otra medición que se hizo, se evaluó también los mismos parámetros, es decir, porcentaje de nacimiento y nacidos sobre fértiles, pero con días de almacenamiento de huevos diferentes. Entonces, el primer parámetro era de 0 a 5 días de almacenamiento de los huevos, el otro de 6 a 10 días y el otro de 11 a 15 días. Y vemos como también el almacenamiento de los huevos puede ver afectado dramáticamente tanto el porcentaje de nacimiento como los nacidos sobrefértiles. De la misma manera, se evaluó el peso del pollo en granja y también se ve una influencia en el peso del pollo al día 0, 7, 14 y también en la mortalidad. O sea, tenemos con huevos frescos tuvimos resultados de una mortalidad del 1.69% versus el 2.56%. Es decir, el desempeño del pollo de engorde se puede ver afectado no solamente por parte de reproductoras en el momento de la monta o de los aspectos de fertilidad, sino también en el almacenamiento del huevo, en el manejo del almacenamiento del huevo o el tiempo en que se almacene. Aquí básicamente mostramos pues la B que quisiéramos tener en el manejo de los huevos y es tratar de ir disminuyendo la temperatura secuencialmente hasta llegar al cuarto frío. Si nos fijamos, lo importante aquí en el manejo de huevos es que tengamos una sola dirección. En el momento en que hay algún retroceso, podemos tener aumento en la mortalidad embrionaria temprana. Razón por la cual lo ideal, bajo condiciones totalmente ideales, sería tener la temperatura de la gallina de 40 a 41 grados centígrados, después disminuir en la caseta de las gallinas o en un cuarto frío de granjas reproductoras a 24 a 29 grados centígrados, volver a disminuir en el transporte y posteriormente en el cuarto frío de la planta de incubación para luego iniciar la incubación.
Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir todo lo anterior? Que la ovulación toma un día y que cuando vamos a incubar los huevos, no es que estén en 0 días, sino que ya debemos tener en cuenta que llevan un día de desarrollo. Que debemos tener sumamente cuidado en el momento de proteger el embrión porque es supremamente débil durante sus primeros días, que se ha demostrado que tanto la duración del almacenamiento como la temperatura influye en la incubabilidad. Y de nuevo, básicamente los dos factores que se hicieron en los ensayos anteriores, la incubabilidad o la viabilidad de las células se puede ver influenciada tanto por el almacenamiento de los huevos como en la monta o en la capacidad de la gallina de poder almacenar el esperma. Entonces, bueno, esta es una pregunta simplemente para tener en cuenta en que al construir una casa es sumamente importante tener unas buenas bases, porque si no tenemos unas buenas bases, una vez la casa ya está totalmente construida, no hay retroceso. O retroceder para volver a construir las bases se vuelve muy complicado, tendríamos que volver a destruir la casa. En el caso de la vida, que es con los embriones que estamos trabajando, simplemente lo que ya está dañado no se puede arreglar. Entonces debemos tener en cuenta que una buena base o un buen manejo de los huevos va a garantizar un buen resultado en el futuro y no hay manera de enmendar errores o cualquier tipo de inconvenientes. Digamos que el desarrollo embrionario se divide en dos fases. Uno es la diferenciación celular, donde pues básicamente las células toman cierta cantidad de rumbo, es decir, uno se van a desarrollar el sistema digestivo, el otro se va para el sistema nervioso. Y la segunda fase, que va del día 13 al 21, es de crecimiento celular. Entonces, formación de 0 a 10 y crecimiento de 13 a 21. Es bien importante que tengamos estas dos divisiones en cuenta porque también están relacionadas con la producción de calor. Es decir, claramente cuando estamos en diferenciación son un par de células, no hay mucha producción de calor metabólico, pero al final, hacia la fase de crecimiento, sí empezamos a tener mayor metabolismo y mayor desprendimiento de calor, por lo cual los embriones cambian sus requerimientos. Hay un par de fundamentos en la incubación, digamos que muchos los definen como los ingredientes básicos de la receta. El primero es la temperatura, la cual nos brinda la velocidad de desarrollo y la tasa de desarrollo embrionario, es decir, a mayor temperatura, mayor multiplicación de células, mayor metabolismo y el proceso se vuelve más rápido. A menor temperatura, pues tenemos mayor retraso en el desarrollo. La otra es la humedad, supremamente importante porque el embrión necesita perder agua para facilitar su nacimiento, para facilitar su transición desde la respiración de la membrana coriolantoidea hacia la respiración pulmonar. Y pues realmente nosotros queremos que gaste su energía es en crecer y no en tratar de hacer esa transición. Lo segundo es la ventilación, que básicamente su función es remover temperatura, remover humedad y brindar el oxígeno, que es, digamos, que el ingrediente extra que no tiene el huevo, que no tiene la yema y que la mamá, la reproductora no es capaz de transferir hacia el embrión. Y el cuarto es el volteo. El volteo influye en dos cosas. Una, en la formación de membranas y en que no se peguen las membranas al embrión y que el embrión pueda moverse de manera más libre y más fácil. Y por otro lado, influye en el flujo de aire, ¿no? En el caso de las máquinas. Claramente depende del tipo de flujo de aire que tenga la máquina. Sin embargo, porque por ejemplo, bueno, y el tipo de máquina, si es etapa única o si es etapa múltiple,
pero digamos que es un común denominador en todo tipo de maquinaria, por lo que es un requerimiento mucho más importante durante los primeros 10 días de edad del embrión. Básicamente lo que nosotros buscamos es tratar de, o lo que se ha buscado con la incubación, es observar qué hace la gallina y tratar de copiarlo. Sin embargo, el reto de este proceso es que nosotros ya no estamos incubando un par de huevos, 10, 12, 15, 17 huevos. Ya hablamos de un número mayor, por lo tal se convierte un poco más complejo controlar un ambiente. Y adicionalmente manejamos áreas, pues, obviamente para poder almacenar los huevos, áreas mayores. Entonces el reto es poder controlar esas áreas grandes teniendo un diferencial de condiciones lo menor posible. Bueno, ¿qué actividades hace la gallina durante la incubación natural? Pues claramente controla el ambiente, temperatura, humedad, el intercambio de gas y el volteo de los huevos. Básicamente lo que hace es lo mismo que nosotros hacemos o que nosotros copiamos de la gallina. En este ensayo, básicamente lo que se hizo fue mirar el comportamiento de la gallina de acuerdo a la especie, aquí son diferentes especies, y se vio cómo la gallina actúa de acuerdo al requerimiento embrionario. Entonces, cuántas veces ella estaba atenta en el nido de los pollitos. Y pues observaban que obviamente al principio la gallina casi que ni come, está todo el tiempo encima de los huevos, transmitiendo temperatura, transmitiendo calor, y a medida que los embriones van creciendo ya se empieza a levantar con una mayor frecuencia para empezar a ventilar más los huevos. De la misma manera ya se acomoda más en la gallina, antes que para ventilaciones, para evitar que las membranas se peguen. De nuevo, digamos que el volteo empieza a ser un requerimiento más para las máquinas, concentrándose o enfocándose también hacia tener un flujo de aire uniforme a través de la masa de los huevos. Entonces, básicamente lo que tratamos de hacer es imitar a la naturaleza. Dime. Disculpa, es que se te fue un poquito el sonido, el micrófono como que se bajó el volumen un poco. ¿Se bajó el volumen? Pues digo, bueno, estoy aquí cerquita. Vuelve a explico el anterior. Sí, porfa, vuelve al anterior, que se escucha un poquito mejor. Dale, sí, están cortando el césped. Sí, se escucha. Bueno, a ver. Básicamente aquí lo que se hizo fue medirla o mirar qué tanto las gallinas se levantaban de su nido y en qué momento. Entonces, ellos hicieron evaluación de diferentes especies y lo que se observó es que dependiendo de los requerimientos de los huevos, claramente también de la longitud de incubación, la gallina o el ave tiene más tiempo o menos tiempo dentro en el nido. Y que un común denominador en todas las aves es que cuando ellas requieren algo de temperatura, se sientan más tiempo sobre el nido y posteriormente, cuando los huevos empiezan a ser exotérmicos, se levanta más frecuente. Al inicio ellas casi ni comen por estar pendiente de sus huevos y posteriormente empiezan a levantarse más frecuente para darle como más enfriamiento, por decirlo, a los huevos o mejorar la ventilación. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con las máquinas es imitar la madre naturaleza y tratar de crear el entorno lo más natural posible de principio a fin, pues para tratar de que tengamos como las condiciones más similares a lo que naturalmente se da. Bueno, entonces el proceso de desarrollo embrionario, pues se da es la transición de producir un huevo fértil y llevarlo a un pollo, ¿sí? O a un embrión y posteriormente a un pollo. Es un cambio progresivo, digamos que va de la mano de lo que hablábamos al inicio, es al principio algo de
metabolismo y diferenciación celular, posteriormente crecimiento de órganos y de sistemas, y pues ambas cosas nos generan calor, pero la que más nos genera calor es el crecimiento. El subproducto natural de la respiración celular y en general del metabolismo celular es el dióxido de carbono y el calor. Bueno, entonces ahora entrando en materia, hablemos un poco de la temperatura o del calor como tal. Es la fuerza impulsora que establece, mantiene y controla el desarrollo embrionario, como habíamos hablado anteriormente, digamos que es la que es directamente proporcional a la tasa de desarrollo embrionario, es decir, a la velocidad con la cual las células hacen su metabolismo, se diferencian y crecen. Puede producir embriones de manera temprana, intermedia o tardía. La proporción de temperatura adecuada en el momento indicado es sumamente importante para poder tener un proceso estable. Y pues claramente brindar temperatura o calor en el momento adecuado hace que el desarrollo embrionario sea mucho más fácil. Y a su vez, pues genera que el producto salga de una mejor calidad, es decir, el pollito. Entonces, el enfoque de la presentación de hoy, como lo dijimos al inicio, es manejar el calor embrionario, ya que es responsabilidad principal de él, no solamente el tiempo y la calidad del proceso de incubación, sino también el desempeño del pollo engorde. Tenemos 3 claves para comprender el calor embrionario. La primera es la temperatura como tal, que varía según la fase de edad embrionaria. Entonces, una es la temperatura que requiere el embrión al inicio y durante la primera semana. Tenemos la segunda temperatura, que digamos que es durante la segunda semana, que es como neutra, o nosotros lo llamamos neutro en realidad, ni requiere que le administren temperatura, ni requiere que se le remueva calor. Y tenemos la tercera fase, que es cuando el embrión empieza a generar temperatura. Y pues en todos, digamos que en todos es importante controlar la temperatura del aire, que es lo que básicamente mantiene la temperatura del embrión constante. Y tenemos 3 fases térmicas, muy ligadas a lo anterior. Endotérmico, durante la primera semana, es decir, que no produce calor, sino por el contrario debemos suministrarle temperatura o calor. Neutro, que digamos que ni requiere ni absorbe, ninguna de las dos. Y exotérmico, que es a la tercera semana, cuando lo que hablábamos anteriormente es la fase de crecimiento. Entonces, la temperatura pues claramente nos da una viabilidad dentro del huevo. Digamos que también favorece a que se mantenga un equilibrio y a que haya, digamos que un metabolismo de acuerdo al tiempo real. Los embriones en el desarrollo hacia el final, hacia la fase tardía, desprenden calor. Claramente debido al metabolismo celular y al crecimiento celular, generan dióxido de carbono y no solo dióxido de carbono, sino también agua. Digamos que la pérdida de agua se da por 2 razones, no solamente por la humedad presente en el ambiente, sino también por la temperatura. Claramente si yo cojo y prendo la estufa al máximo, el agua empieza a evaporarse mucho más rápido, a comparación de que si yo prendo la estufa al mínimo y coloco a hervir agua, ¿no? Entonces, la pérdida de agua es una sumatoria de ambos factores. Y pues, durante básicamente el momento en que empiezan a ser neutros hacia exotérmicos, los embriones requieren oxígeno, pues porque ya tenemos no solamente células, digamos que un órgano y todo un metabolismo que poner a andar. Entonces, el oxígeno es
es como dicen algunos investigadores, es la gasolina o el combustible. Hay tres cosas que se deben considerar al momento de mantener la temperatura del embrión. La temperatura del aire, claramente, y a su vez, por medio de la temperatura del aire, controlamos la temperatura del embrión. Entonces, lo de afuera controla lo interno, el estímulo externo controla la reacción interna. Entonces, aquí básicamente tenemos la temperatura del aire y vemos cómo la temperatura del aire va disminuyendo en función del avance del desarrollo embrionario. Entonces, en esta otra gráfica vemos cómo el embrión es inversamente proporcional, es decir, el embrión no produce calor y hacia el final aumenta su producción de calor, razón por la cual la máquina debe ir al contrario para poder mantener la temperatura de la cáscara estable. Entonces, es una interacción de tres temperaturas. Digamos que la temperatura del aire actúa para mantener la temperatura del embrión estable, teniendo en cuenta que él cambia a medida del tiempo. Aquí básicamente lo que queremos mostrar es cómo al inicio un huevo produce aproximadamente casi nada de BTUs o de calor y cómo a medida que se va desarrollando logra alcanzar hasta un 0.70, de un 0.00 a un 0.70 BTUs hacia el día 18. Y pues como hablábamos, es otra manera de explicar básicamente la gráfica anterior, cómo la máquina debe ir disminuyendo la temperatura en caso de etapa única, adaptándose a este calor para tratar de mantener la temperatura estable, en la temperatura de la cáscara estable, ¿no? Entonces, es básicamente otra manera de explicar la diapositiva anterior. Este es un ensayo donde se midió la temperatura que producía el huevo hacia 1979 y posteriormente, bueno, unos añitos después, yo todavía ahí no había nacido, se volvió a medir la cantidad de calor que producían los huevos y se llegó a la conclusión de que efectivamente los huevos del pollo engorde han aumentado su producción de calor en cerca de un 35%, 33%. Entonces vemos cómo probablemente las máquinas que se habían diseñado hacia esta época, hacia años anteriores, hacia pues, de los 80s para atrás, digamos que tenían una capacidad de enfriamiento menor, porque tenían una carga de calor menor, una carga de producción de calor menor, entonces no tenían que enfriar tanto, ¿no? Por eso, digamos que la tecnología ha ido avanzando, no solamente una cosa que es realidad, no solamente por la temperatura como tal metabólica del embrión, que es supremamente discutida, sino la fertilidad. Digamos que antes no teníamos fertilidades tan altas como tenemos hoy en día. Ahora vamos a hablar ya no de máquinas o de temperaturas ambientales, sino de factores que afectan la cantidad de calor embrionario dentro del incubador. Entonces, en la primera mano tenemos claramente la fertilidad nombrada anteriormente. Ha venido aumentando y a medida que aumenta la fertilidad, aumenta la producción de calor. Entonces, pues por lo tanto, digamos que los embriones hacia el final de su desarrollo, alguien alguna vez me dijo que se convierten como en unas pequeñas resistencias y en realidad así es. Entonces, entre más embriones, pues más resistencias tenemos prendidas, por lo tanto, debemos enfriar más, sobre todo hacia la fase tardía. Otro factor, claramente la edad física de las gallinas reproductoras, ligada hacia dos cosas básicamente, fertilidad y cáscara.
calidad de la cáscara. Entonces hay un rango muy diferente entre un lote joven y un lote viejo. Sabemos que estos dos lotes tienen menor fertilidad, pero su cáscara o el manejo que se hace diferente es su cáscara y su tamaño. Un embrión de mayor tamaño va a producir más calor a comparación de un embrión de un huevo pequeño. Entonces el tamaño del huevo, la cáscara y la fertilidad son tres características importantes al momento de tener mayor o menor generación de calor metabólico durante la incubación. Las razas, entonces, se ha sabido que no solamente, digamos, hablemos de entre líneas genéticas, lo cual también es sumamente, pues, digamos, dejémoslo a un lado, sino comparemos entre el propósito de cada línea, si es para ponedora o si es para pollo de engorde. Sabemos que el pollo de engorde produce más calor que la pollita ponedora. Y pues el objetivo es el mismo, ¿no? O sea, ahí sí no hay nada de diferenciación en cuanto a la temperatura. El objetivo es tratar de mantener la temperatura constante independientemente de la línea genética, independientemente de la fertilidad y de la edad del lote. Entonces, a medida que el huevo avanza en la incubación, el contenido de huevo cambia y la distribución de energía también cambia. Es básicamente lo mismo que hablamos al inicio. Al principio solo tenemos un par de células y posteriormente tenemos, digamos, que todo un organismo que nos genera mucha más temperatura, por lo tanto sus requerimientos cambian. Bueno, el desarrollo del pollito también se puede ver afectado de acuerdo a en qué momento le proporcionamos o le removemos temperatura. Y una de las mediciones que más demuestran la calidad antes que la cantidad es el peso de saco vitelino. Nosotros creemos que haya muy poco saco vitelino en el momento del nacimiento, porque esto se traduce como mayor absorción de nutrientes, digamos que mayor conversión de órganos y por lo tanto un mejor potencial del pollo para expresar todo su potencial genético en el campo. O un pollo más saludable, con un corazón en mejor estado, con unos intestinos más largos, con más tiempo para poder absorber nutrientes. Adicionalmente con un sistema inmune mejor. Entonces, pues realmente el objetivo es que el saco vitelino pese menos y para eso debemos proporcionar dos cosas: la temperatura adecuada en el momento adecuado y oxígeno también en el momento adecuado. Digamos que son dos cosas que ayudan a que el embrión pueda absorber su saco vitelino y que el peso real del pollo no sea agua, como muchas veces se puede confundir, sino a carne y a músculo. El manejo de la temperatura del embrión es un balance, es decir, yo no quiero que nuestra balanza esté hacia mucho frío o hacia mucho calor, porque cualquiera de los dos nos genera efectos adversos en el nacimiento. Entonces debemos tratar, digamos, hagamos de cuenta que de acá es la temperatura que debemos tener estable durante el proceso de incubación. Entonces mucha gente dice, no, pues uno baja porque quiere bajar la temperatura de la cáscara. No, la temperatura de la cáscara debe ser la misma. Queremos más embriones, por lo tanto, más calor producido claramente. O sea, si tenemos más embriones es porque tenemos mejor fertilidad, entonces queremos mayor cantidad de producción de calor. No es más, o sea, es bueno el hecho de que hayamos aumentado la producción de calor. Pero a la vez, pues ojalá con embriones más viables, con un metabolismo más alto y con más calor para manejar. Entonces es de nuevo el balance entre temperaturas y tratar de mantener un equilibrio a lo largo de su desarrollo. Ahora vamos a hablar de cómo controlar ese calor embrionario. Hay una teoría y es que los embriones de hoy son más susceptibles, son menos viables con respecto a la incubación y la realidad es que digamos que el proceso de incubación se ha vuelto mucho más crítico. Es muy común que la gente haga la comparación de hace un par de años
que el pollo tomaba mucho más tiempo en engordarse, 60 días. Hoy en día puede tomar 39 días de acuerdo al peso que queramos lograr, bueno, etcétera, hay mil factores. Pero el punto al que vamos es que la vida del embrión se ha vuelto más importante desde la incubación. Antiguamente los incubadores andaban por allá en su mundo, alejados, no iban casi a eventos, digamos que se dedicaban mucho como a estar muy pendientes de su planta. Hoy en día se han dado cuenta que realmente la incubación no es que sea un paso más, sino que es un paso muy importante, no es un paso más, es un paso importante. Entonces, influye, digamos que a lo largo de toda la vida del pollo. Y influye también en claramente los parámetros productivos. Entonces, se ha vuelto más crítica. O le han empezado a poner mucha más atención. Para poder mantener el flujo de aire, pues hay diversas tecnologías y hay diversos, digamos que cada tecnología o cada tipo de máquina tiene su propio mecanismo de ventilación. Entonces acá básicamente vemos el flujo de aire de una máquina Jensway en etapa múltiple, donde vemos cómo se debe cargar con un orden de edad. Pues la ventilación se da en esta dirección, como se muestra en el video, y uno debe cargar los lotes más viejos en esta parte y los más jóvenes entran por el otro extremo de la máquina. De tal manera, los embriones viejos, el aire más bien sale, recoge el calor producido por los embriones, por los lotes viejos, o por los embriones más bien que ya tienen una edad avanzada, y se lo transmiten a los embriones endotérmicos. Entonces tenemos como la máquina dividida también en las tres fases: exotérmicos, neutros y endotérmicos. Y se ven beneficiados por un balance mutuo. Y aquí tenemos otro flujo de aire, el cual es la máquina de etapa única, que tiene un flujo de aire básicamente vertical, donde ya los ventiladores se encuentran en la parte inferior y el aire sale, atraviesa los carritos y regresa. Una cosa bien importante, más que todo refiriéndonos hacia etapa única y etapa múltiple, es que claramente en la etapa única la máquina se adapta a los requerimientos embrionarios, mientras que en la única, mientras que en la múltiple, digamos que los embriones tienen que hacer cierta adaptación hacia la máquina, porque no se pueden hacer muchas modificaciones. Este es otro tipo de tecnología, otra de las líneas de la marca, donde es una máquina tapa única, y esta máquina de tapa única tiene un flujo de aire un poco más horizontal. Digamos que pues, si se fijan ya los ventiladores no van soplando de forma vertical, sino que el ventilador es un ventilador bidireccional que ventila, valga la redundancia, de forma horizontal, atraviesa la masa de huevos y regresa. Pero, de nuevo, en ambos casos de las etapa única, tenemos una misma embrionaria, lo cual garantiza una mejor uniformidad también y una adaptación al requerimiento del estadio embrionario en el cual se encuentren. El perfil es la clave para la incubación de una etapa única en cualquiera de los dos. Entonces, este es un perfil Jensway ejemplo. Simplemente, digamos, como lo que queremos resaltar es cómo hacia la etapa endotérmica, pues tenemos temperaturas de 104, 103, 102, son temperaturas altas. Si las comparamos a una etapa múltiple, por ejemplo, alguien se enloquecería en ver esto en su tablero. Pero es por eso mismo que los embriones al principio requieren calor. Y adicionalmente no requieren de mayor digamos que suministro de oxígeno, por lo cual uno puede diseñar el programa pasos para que el damper se mantenga cerrado por aproximadamente 5 o 7 días. En la segunda fase de los programas a pasos tenemos un perfil neutro, donde básicamente la temperatura sigue disminuyendo, pero se arranca a ventilar, porque el embrión empieza a requerir oxígeno, y para poder requerir oxígeno y por otro lado brindar aire para poder remover la humedad de los huevos, se hace necesario la ventilación. Y empezamos a abrir el damper. Y al final vemos como tenemos una apertura de damper gradual mayor
y una temperatura bastante disminuida. Si vemos, hemos disminuido de 104 a 97,4. 3 grados a lo largo de los 21 días. Este es otro programa pasos, Chickmaster, de nuevo ejemplo. Básicamente vemos lo mismo, como empezamos con una temperatura de 104, según cada requerimiento de cada máquina, de acuerdo a cada máquina, pues se termina en una temperatura mucho menor. Y lo otro que queremos llevar o resaltar acá es la parte de la ventilación. Entonces es la apertura del damper, cómo se va de manera gradual y se va aumentando para poder administrar oxígeno y de nuevo remover humedad de los huevos. Bueno, el programa pasos en etapa única es la clave para poder controlar la temperatura embrionaria a lo largo de sus 3 etapas, ¿sí? Es la llave. Tener el programa pasos adecuado para el tipo de huevos que vamos a incubar es el éxito de la incubación, en el caso de máquinas de etapa única, ¿no? Entonces, básicamente lo que se detalla en las gráficas es la temperatura de un medidor de temperatura de cáscara. Si comparamos con los anteriores, la temperatura de la cáscara se mantiene constante y lo que se adapta de acuerdo al requerimiento embrionario es la temperatura del aire. Y bueno, cómo disminuye o cómo se abre esta brecha hacia la fase exotérmica, donde la temperatura del aire disminuye para mantener la temperatura de la cáscara estable. Aquí básicamente es el resumen de las 3 gráficas que vimos anteriormente. Entonces, de nuevo es un sistema de monitoreo de temperatura de cáscara, el pilot. Cómo metieron este dispositivo para monitorear la temperatura de la cáscara y en base a la temperatura de la cáscara ir graduando la temperatura del aire para que la mantenga. Se ven claramente las 3 fases de los embriones. Bueno, sí, a medida que los embriones pasan desde la etapa endotérmica a la neutra y empiezan a generar calor, la temperatura del aire que rodea los huevos disminuye para mantener la temperatura de la cáscara a 100.2 grados centígrados. A medida que la transición de los embriones, la transición de los embriones continúa desde la etapa neutra hacia la fase exotérmica, se genera más calor y pues la máquina empieza a enfriar. Este es un común denominador en cualquier tipo de máquina etapa única. Ya lo que varía es el método de enfriamiento, pero eso es un cuento aparte. Bueno, básicamente esto es lo mismo de lo anterior, es ver cómo el objetivo es mantener la temperatura estable y la máquina va reaccionando de acuerdo a la fase en la cual los embriones se encuentren, tratando de mantener la función de temperatura de cáscara estable. Entonces, en conclusión, digamos que lo que debemos tratar de controlar no es la temperatura del aire, sino es la temperatura de la cáscara. Y por esta razón, de acuerdo al tipo de aves que se estén incubando, a la edad de los lotes que se estén incubando y a la fertilidad, uno puede ajustar el programa a pasos. Porque una cosa es el calor metabólico y otra cosa es el calor o la temperatura del aire. Entonces, sí, pues claramente hay que disminuir más la temperatura o aumentar el enfriamiento en las líneas genéticas que producen más calor, como es el caso del pollo engorde versus la pollita ponedora, o un lote en pico de producción de 35, 45 semanas con respecto a un lote de 27 semanas o de 62, 60 semanas que ya bajan su fertilidad.
Bueno, entonces esta es la temperatura del aire, de nuevo esta es la temperatura de cáscara. Esto es un aproximado, no los tengan en cuenta exactos, sino es un modelo. Y esta viene siendo la temperatura del embrión. Entonces es el juego de las tres temperaturas, cómo deben interactuar y cómo no se debe tener en cuenta solamente la temperatura del aire. Y por eso, esa es una de las explicaciones por las cuales uno a veces va a las plantas y en muchas plantas, sobre todo para evitarse como el trabajo y la logística, mantienen un mismo programa pasos para todas las edades y pues en realidad bajo condiciones ideales, uno entiende que cada empresa es un mundo, sí se debería adaptar los programas a pasos de acuerdo al tipo de huevo que se esté incubando. Para empezar a cerrar la presentación, en resumen, el desarrollo del ave comienza con la proliferación inicial de células y la diferenciación de los tejidos que componen el embrión, es decir, desde el momento en que hay fertilización del gallo hacia la gallina. El resultado del pollito recién nacido que sale de la cáscara es cuando inicia un camino para sobrevivir, o sea, y es como una base para poder tener una buena o una mala calidad. El estrés en cualquier punto del proceso va a dañar el producto final. Y el objetivo es manejar y comprender mejor el calorio embrionario para poder obtener una mejor calidad de pollito. Los resultados se verán, es decir, tener un mejor rendimiento de los pollos de engorde, pues sabemos que, o para nadie es un secreto, que cuando podemos controlar la temperatura durante la incubación, tenemos no solo beneficios en nacimiento, sino también en campo o en granjas. El proceso de crecimiento comienza en la fertilización y no en la colocación del pollito en granja. Y bueno, esa ha sido la presentación, Mauricio. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Muy buena presentación. Ahorita procederemos al panel de preguntas. Les recuerdo a los participantes que las preguntas las podrán encontrar bueno, para formular la pregunta podrán encontrar en la parte de abajo de la pantalla en el icono de Q y A. Por favor, escriban ahí sus preguntas y que empezaremos a efectuarlas. Doctora, primera pregunta. ¿La calidad de la esperma se puede afectar por qué motivos? Pues hay varios, entre ellos está la edad del gallo, está la nutrición, está el estado sanitario de los gallos, está el peso pues ligado como hacia la parte de nutrición y el estado sanitario más frente, bueno, comprende un total componente hormonal, pero también está, digamos que el estado del tubo digestivo, que es el que va a facilitar que los nutrientes del alimento se puedan absorber. Sin embargo, de pronto llamamos a Kit, que ha trabajado un montón en reproductoras y quizás tenga algo más que agregar. Entonces, Kit, we have a question. The question is, what are the main factors that can affect the sperm quality? I answered nutrition. Well, we're not listening you. Maybe your microphone is. Okay, there. No, really, there's been a lot of work trying to find a nutritional thing, and it's really not. The sperm roosters will actually produce quality sperm for 80, 90 weeks. They'll produce good sperm unless there's physiological damage, which is less common. Biggest thing is that males just get lazy and they just mate too infrequently. And that's our biggest problem with fertility, is infrequent mating as males get older. Bueno, entonces Kate dice que no está muy de acuerdo conmigo en la nutrición, que es más quizás la pereza. Entonces, que no tengan ganas de montar a la gallina y que por ahí va más digamos que la influencia de la efectividad en el momento de tener la esperma en la gallina. Correcto, súper.
Doctora, ¿qué tanto influye la altura sobre el nivel del mar para la adecuada incubación? Una pregunta muy frecuente en estos tiempos. Sí, bueno, sí influye. Y lo que influye, digamos que los efectos más críticos están cuando hay plantas por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Es donde más se ve la afectación. Y pues sabemos que el factor principal es la disponibilidad de oxígeno. El porcentaje de oxígeno frente a por metro cuadrado, por metro cúbico, por cierta área, ¿sí? Digamos que a mayor presión atmosférica a nivel del mar, tenemos el oxígeno como más junto, como para explicarlo de una manera más coloquial. Entonces, al estar todo más encerradito, es más fácil agarrar las moléculas de oxígeno. A mayor altura, las moléculas se encuentran más dispersas, y al estar más dispersas, es más difícil que el embrión pueda absorber el oxígeno. Es posible, sí es posible incubar y tener plantas por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar, pero se deben tener en cuenta ciertos manejos especiales, como manejo de las presiones de acuerdo a las recomendaciones de su fabricante, el fabricante de la máquina. Alguna vez escuché que, por ejemplo, bueno, lo que más ven en granja es ascitis, y es por lo mismo que el corazón empieza a bombear mucho más fuerte para tratar de oxigenar todos los órganos y se sale el agua de las venas. Entonces, alguna vez escuché un nutricionista que hablaba de, en el caso de pollo engorde, bajar el porcentaje de proteína en la dieta. Pero a nivel de incubación, sí, se pueden ver hasta 2-3%. O sea, sí, sí hay influencia de la altitud bajo condiciones ideales, sería por debajo de los 1000 metros, por debajo de los 700 metros. Perfecto. Doctora, ¿cómo ha evolucionado la generación de calor en la reproductora? ¿Es igual en la línea hembra que en la macho? Pues es que si hablamos en generación, no entiendo bien la pregunta, porque Será de hablamos los huevos, de de los pronto embrión. huevos. Sí, de los huevos. Más allá es como la fertilidad. Sabemos que la línea hembra es digamos que mucho más fértil, y el ser más fértil genera más calor. La línea macho es más peso, y digamos que generalmente esas líneas tienen menor fertilidad. Por lo tanto, tienen menor producción de calor metabólico. Correcto. También muy ligado pues a las casas genéticas, ¿cierto? Sí, correcto. Buenas tardes. ¿Qué equipo recomienda para la medición de temperatura de cáscara y a qué edad es la más recomendada? Me imagino edad en cuestión del proceso de incubación. O sea, edad de huevo incubado. Vale. Entonces, el momento de tomar la temperatura ideal es a la transferencia. En etapa única, pues claramente es el único momento donde se puede tomar, y en todas las tecnologías, en realidad, independientemente de la máquina. La temperatura debe ser de nuevo entre 100 a 101.5 grados Fahrenheit. Es la ideal a lo largo de toda la masa de huevos. Digamos que podemos tener rango. El objetivo o el éxito del incubador es que independientemente de la máquina que tenga, logra tener ese rango de temperaturas lo más cerrado posible. ¿Y qué equipo recomiendas, doctora? ¿De pronto tienes alguno? Hay termómetros, generalmente son termómetros de oído. Sin embargo, por ejemplo, James Way cuenta con el Pilot, el cual permite tener la trazabilidad de todo el proceso de incubación. Y pues la verdad, digamos que a mí me parece mucho más útil y más representativo. Sin embargo, la ventaja es que está ubicado en diferentes puntos de la máquina, entonces nos permite ver los rangos o el diferencial entre una zona y otra. Sí, recuerden que los termómetros de contacto, como el de oído, el que recomienda la doctora, son bastante buenos para esta labor. También podemos usar los láser, claro que con la salvedad de que esos tienen su desliz por la distancia en que lo pongamos y demás. De acuerdo. El láser o bueno, la otra sería ya, digamos que a nivel macro, y no sería de cáscara, sino ambiente, la termográfica, ¿no? Correcto, también, eso sería. Pero digamos, si vamos a medir, hay otro método también, bueno, haciendo un poquito ahí como otro momento más bien en el cual se puede tomar la temperatura de cáscara,
en el caso de las etapas múltiple de la línea Chickmaster, y es después de la carga. Y básicamente lo que uno quiere ver es qué tan uniforme han llegado todos los huevitos a su temperatura después del precalentado. Pero pues es realmente la mejor es a la transferencia. En caso de incubadores de carga múltiple, ¿cómo recomendaría manejar el calor metabólico? ¿Cuál sería la temperatura en incubadora para tener esa temperatura de cáscara del 100.1 Fahrenheit? Depende de la máquina. Digamos que nosotros mantenemos unos rangos, pero realmente la temperatura en etapa múltiple pues no se puede ajustar. O sea, es decir, tú puedes ajustar el control, ¿sí? Pero digamos que la temperatura ideal de la máquina, el set point que queremos ver en nuestra pantalla, se da por el rango de temperaturas que tú tengas dentro de la máquina y del aire y de los embriones. Entonces, si yo tengo una máquina que quizás enfría más por aire, pues yo voy a tener una temperatura más baja o una que enfría por agua y por aire, como es el caso de la Chickmaster. Pero no hay manera de modificar. No sé, y ahí sí les pido una ayuda a usted, a ti y a Kit, de en qué rango se pueda mover la temperatura en la James Way. Nosotros, o sea, en Chickmaster se ven tapa múltiple temperaturas desde 99.3 hasta 99.5. Personalmente me gusta más el 99.5 si yo tengo condiciones al menos de agua estables y cumplo con los requerimientos de agua. Debido a que es como el balance de la máquina donde tenemos nuestro rango, ni unos muy fríos ni los otros muy calientes, es la media de la temperatura. Correcto. En el caso de los equipos de la línea James Webb, realmente va a ser muy parecida a la recomendación. Realmente el tema de la carga múltiple es un set point. Nosotros no manejamos un perfil como en la carga única, entonces uno pone un set point para que el aire realmente intente conservar la temperatura ideal de los huevos. ¿Cómo funciona la línea James Webb en diferencia por su flujo de aire? Es que trae el calor de los lotes que ya están próximos a salir, en las posiciones 5 y 6, hacia el frío de los que están iniciando. Entonces, ese es como el proceso de vida. Si nos ponemos a modificar temas de set points que van de acuerdo a la ubicación de la planta y a las recomendaciones que se les hizo al inicio de la instalación, realmente lo que vamos a afectar es el sistema mismo, ¿cierto? Al igual de que si mezclamos de pronto muchos tamaños de huevos que pueden restringir el correcto flujo de aire y demás, pero ya son temas de manejo y no tanto de equipo. Entonces, recuerden, en la carga múltiple realmente es muy estándar el set point. Sí, y de pronto algo que sí es importante mencionar es que en ocasiones baja la temperatura del punto fijo de la máquina múltiple y como vimos, ellos en realidad al final del proceso requieren ese enfriamiento. Entonces los nacimientos al principio son buenísimos porque le diste las condiciones ideales a las cargas avanzadas o a las cargas en tercera semana de desarrollo. Pero el momento en que empiezan a nacer las que metieron, ahí empiezan los problemas. Exacto. ¿Qué tan importante es la condición of fleshing del gallo? En la fertilidad, supongo. Sí, de la fertilidad. Bueno, yo ahí se la voy a mandar aquí para ir más precisos con reproductoras. What is the importance of the condition and fleshing of the rooster on farm to the fertility? I think you are muted, Kit. We're getting back to breeders now, aren't we? Yeah. Actually, the body weight and fleshing does make a difference because from my experience, what we see is that as they get overfleshed and out of condition, that their mating frequency falls off sooner. You know, their legs start hurting and feet start hurting. So overweight, heavy birds out of condition tend to reduce mating frequency a lot quicker than those that are in body condition. Okay. Ayúdame de pronto, Carolina, por si no entendí bien. Vale. Bueno, no. Sí, él dice que el fleshing básicamente lo que controla es el peso de los gallos. Entonces que lo que ayuda es a la actividad del
del gallo para estar en forma. Obviamente si se engordan, pues no pisan, se vuelven perezosos, entonces vamos de nuevo a la parte de fertilidad, reduce la fertilidad. Entonces es una manera de, digamos que de mantener la fertilidad de los lotes. O la actividad de los machos realmente. Sí. Poor fertility will equal excessive early embryo mortality. Okay. So older flocks with poor fertility, you will see early embryo mortality. Entonces ahí él habla, bueno, de la fertilidad. Correcto. Poca fertilidad, una fertilidad pobre causa mortalidad temprana, alta. Es lo que pasa en las viejitas, en las reproductoras viejas. Exactamente el mismo. Es el comportamiento. O sea, cualquier falla en el tema de fertilidad en granja nos va a causar mayor infertilidad de huevos, por lo tanto, condiciones distintas de incubación debido a microclimas, porque, bueno, en charlas pasadas ya hemos hablado del tema de la importancia de la fertilidad dentro de la máquina. Y obviamente, pues esto nos va a causar mortalidad embrionaria en todos sus estadios, ¿cierto? Sí. Un empaque de una puerta roto parcialmente genera pérdida de temperatura de la incubadora de una sola etapa. Es causa de muerte del embrión en la etapa endotérmica. No. No. Digamos que es más desuniformidad. Sí, no, diría que no tanto un empaque, pues sí tenemos algo de escape de aire, pero tendría que ser muy grave como para perder demasiada temperatura. Depende también de cómo se precaliente, pero digamos, por ejemplo, cuando se precalienta con agua caliente, es más por ahí, es decir, si yo tengo una zona que se precalienta antes que la otra, me va a causar un nacimiento de alguna zona más retrasado. Si hay aire en las tuberías, si no está bien purgada la tubería, también podemos ver algo de mortalidades tempranas. Es más, digamos que el problema de precalentamiento, pero un empaque, si está roto en una esquina, diría que no, es más uniformidad de temperaturas, pero no tanto como mortalidad temprana. Si es en múltiple, diría que de nuevo volvemos a lo mismo. Y en múltiple tendría que ser, o digamos, la mortalidad temprana me iría más a problemas de descalibraciones, problemas en el flujo de aire, pero no, un empaque no. Correcto. Sería más exacto, como va relacionado con el tema que conversamos antes de la pregunta, el tema de uniformidad y de buena condición del equipo en manejo, pues nos da un mejor resultado. Que el empaque sea el causante de todas nuestras desgracias, a lo mejor no, pero si eso se le suma una serie de problemas dentro del equipo, es probable que ahí sí empecemos a tener algunos problemas. De acuerdo. Sí. ¿Qué manejo recomienda ¿Qué manejos recomienda cuando se tiene almacenes de huevos en granja y que los huevos son transportados en planta 2 veces por semana? Pues mantener el cuarto frío de granja ligeramente una temperatura mayor que el de planta de incubación, pero diría 22 grados, 23 grados máximo, ¿sí? 20 grados, y si alguno puede bajar en la planta de incubación a 18, 17, si se van a tener por, digamos que 3, 4 días, si de pronto bajarle un poquito más la temperatura del cuarto frío de granja. Sí, es estabilidad de los huevos y de los embriones. Por lo tanto, la imagen que ella nos mostraba, que era un V, es mantener ese sistema, no empezar a hacer Ws, de que tengamos en la granja una temperatura, se nos suba en transporte para volverla a bajar en planta de incubación, ahí es cuando tenemos mortalidad. Sí, o sea, a mí me gusta a veces cuando uno va a hacer los puntos fijos, que es básicamente lo mismo que pasa en toda la cadena, es ver los rangos y dónde tengo mi punto y medio, porque digamos que se dice que las células empiezan a tener actividad por encima de los 23 grados, pero la razón por la cual uno la tiene en 20 es porque en el cuarto frío uno puede tener temperaturas de 21, 22 y otros de 15. Entonces, si yo les subo la temperatura a 21, los de 22 se me van a pasar a 23 y los de 15 se me van a pasar a 16. Entonces, trataría desde
de identificar cuál es mi temperatura más alta, y si tengo por encima de los 23 grados, debo bajar un poco más. Bueno, les recuerdo, están enviando bastantes preguntas, eso es muy bueno. Recuerden que tenemos un tiempo limitado, entonces vale las últimas 2 preguntitas, pero igual los que mandaron sus preguntas, no se preocupen, las preguntas serán respondidas eventualmente y se les enviará directamente sus correos para que no se sientan mal atendidos. Realmente lo que queremos es ojalá puedan responder todas, pero tanto los conferencistas como ustedes, me imagino, tendrán en su horario otras más actividades. Doctora, la penúltima pregunta. El CO2 es controlado en las máquinas de etapa única y prácticamente en la primera fase. ¿Cuál es la importancia en el embrión o en qué nos afecta un CO2 alto o bajo? Nos vamos un poquito para atrás y a lo que voy de volver para atrás es que recuerden que el CO2 ni se inyecta ni nada. O sea, eso es un subproducto del metabolismo celular. Y quien lo producen son los embriones. Entonces, a mayor cantidad de fertilidad o de viabilidad, mayor cantidad de CO2. Una de las razones por las cuales en realidad uno quiere una máquina sellada donde hay muy poco intercambio de oxígeno al inicio durante los primeros 7 días, no solamente para aumentar el CO2, sino para tener la temperatura uniforme. Entonces eso brinda mayor uniformidad en el ambiente. Aumentar o tener cierta cantidad de CO2 sí está demostrado que permite una mejor conformación del corazón, que básicamente es la bomba de todo el organismo. Entonces hay mayor peso, hay algunas investigaciones que han mostrado mayor peso de corazón en máquinas donde se les cierra el damper y donde están herméticas y se aumenta el CO2 durante los primeros 7 días. Pero al final es tóxico. O sea, al final sí no, o sea, al final sí debemos removerlo porque no. Sí, correcto, estamos hablando de embriones y ellos también necesitan respirar, no nos podemos ahogar con altos niveles de CO2. Sí, o sea, no. Lo que hacemos en la etapa única realmente es, en temas de perfiles, acumular el CO2 que produce, como dijo la doctora. Acumulamos el CO2 que produce el mismo embrión que tenemos dentro del equipo, y lo que va a hacer es estimular el desarrollo cardiopulmonar del embrión, como bien lo decía ella, el tamaño del corazón y bueno, y que su vascularización sea mucho más efectiva, dándonos un poquito de mejor calidad. Y la última pregunta. Buenas tardes. ¿El tiempo de almacenamiento de esperma en la gallina está influenciado por la edad de la misma y en qué proporción? Wow, yo creería que no, pero sin embargo vamos a Kate, que es el experto en reproductoras. Kate, we had another question that maybe we would like to have your input, and it's, does the hen vary its capacity to storage the sperm based on its age? On the hen age? Oh, your microphone is off. Okay. Yeah, yes, to an extent. One thing with the hens, as they get older, they're just less fertile, even if there's sperm there. But so they do need to be mated more frequently because they are less fertile, you need more sperm there. But the other thing too is that body weight affects their ability to store sperm. So when they get heavy, they can't store sperm as efficiently, which often occurs as they're getting older as well. Él dice que el factor crítico cuando se vuelven viejas es el peso. Y a medida que aumenta el peso, sí puede disminuir antes que la capacidad de almacenarlo, bueno, ovular, y también la capacidad de almacenar, pero que en realidad el problema es con la edad, con el aumento de la edad de la reproductora, es el peso. Perfecto. Entonces, no siendo más, vamos a dejar hasta acá para poder continuar con nuestras agendas. Recuerden nuevamente de los avisos parroquiales, la presentación se les será enviada en los próximos días. En caso de que no puedan o deseen ver nuevamente la presentación, los que no pudieron terminarla o la desean ver nuevamente, la presentación va a estar montada en nuestras redes sociales como YouTube para que la puedan ver nuevamente. Nuevamente, muchas gracias, doctora. Thank you, Kit, for your help.
Siempre vamos a estar a la orden, quedan los correos, queda el correo del área de webinars, para que puedan seguir enviando sus preguntas en caso de que tengan más dudas y los espero ver nuevamente pronto. Un cordial saludo y una feliz tarde a todos. Mauricio, muchas gracias y gracias a todos por su tiempo. Una feliz tarde. Estén muy bien. Thank you, Kate, for your help. Welcome.